¿Alguna vez has oído hablar de un rey que lo perdió todo, incluso la vida, por dejar que el orgullo dominara su alma? La historia de Herodes Agripa es un recordatorio eterno de que el poder y la arrogancia, cuando no se controlan, pueden ser los peores enemigos de un hombre. Agripa, uno de los reyes más poderosos de su época, tuvo una vida llena de conquistas, pero su trágico final, devorado vivo por gusanos, marcó para siempre la historia del mundo antiguo. Prepárate para sumergirte en esta narrativa impresionante, que nos enseña lecciones valiosas sobre la humildad y las consecuencias del orgullo. Herodes Agripa nació en una familia de prestigio, con lazos directos con Herodes el Grande, conocido por su intento de eliminar al niño Jesús. Agripa creció rodeado por la élite de Roma, recibiendo la mejor educación y conviviendo con futuros líderes del Imperio Romano. Desde muy joven, demostró habilidades políticas excepcionales, construyendo alianzas estratégicas que serían cruciales para su ascenso al poder. A diferencia de otros gobernantes que ejercían un gobierno autoritario, Agripa tenía un enfoque único. Sabía agradar tanto a los romanos como a los judíos. Para los romanos era un administrador leal y competente. Para los judíos, se presentaba como un seguidor devoto de la ley de Moisés, participando en celebraciones religiosas y respetando las tradiciones judaicas. Esa rara habilidad de equilibrar intereses tan distintos lo convirtió en una figura admirada e influyente en todo el Mediterráneo oriental. Sin embargo, el éxito de Agripa tuvo un precio. A medida que su poder crecía, su ego también aumentaba. Comenzó a verse a sí mismo no solo como un rey, sino como alguien digno de adoración. La Biblia nos enseña que el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia viene antes de la caída, como está escrito en Proverbios 16:18. Pero Agripa ignoró esas advertencias y siguió un camino que lo conduciría a la ruina. La historia bíblica nos relata que, en su afán de ganar popularidad, Agripa inició una persecución contra los seguidores de Jesús. Esa persecución no estaba motivada por convicciones religiosas, sino por pura estrategia política. Se dio cuenta de que perseguir a los cristianos complacía a ciertos grupos influyentes entre los judíos, y eso lo impulsó a actuar sin titubear. La primera víctima de esta persecución fue Santiago, hermano de Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Santiago fue ejecutado a espada, convirtiéndose en el primer apóstol en sufrir el martirio. La ejecución de Santiago generó una ola de apoyo entre los enemigos del cristianismo, exactamente lo que Agripa esperaba. Emocionado con el resultado, decidió ir aún más lejos y apuntó contra Pedro, el líder reconocido de la iglesia en Jerusalén. Pedro fue arrestado durante la fiesta de los panes sin levadura, un momento significativo en el calendario judío. Para asegurarse de que no escapara, Agripa asignó 16 soldados para custodiado, divididos en turnos de 4. Sin embargo, incluso con tanta seguridad, algo extraordinario sucedió. Mientras Pedro estaba en prisión, la iglesia se reunió para orar incesantemente por su liberación. Fue entonces cuando un ángel del Señor apareció en su celda. Las cadenas que sujetaban a Pedro se cayeron de sus muñecas y él fue conducido milagrosamente fuera de la prisión. Cuando Agripa descubrió la fuga, se enfureció y ordenó la ejecución de los guardias. Este episodio demuestra cómo Dios actúa de formas misteriosas, permitiendo que algunos, como Santiago, sean martirizados, mientras que otros, como Pedro, sean liberados de manera sobrenatural. La persecución de Agripa continuó, causando un gran sufrimiento entre los cristianos de Jerusalén. Muchas familias fueron separadas, perdieron sus propiedades y se vieron forzadas a huir. Sin embargo, como frecuentemente ocurre en la historia del cristianismo,
La persecución tuvo el efecto opuesto al esperado. En lugar de extinguir la fe, ayudó a difundirla aún más. Los cristianos que huyeron llevaron el Evangelio a otras ciudades y regiones, cumpliendo la orden de Jesús de llevar su mensaje al mundo. Mientras tanto, Agripa estaba cada vez más convencido de su propia grandeza. Empezó a exigir ser tratado como una divinidad, algo que ningún rey judío debía aceptar, considerando el primer mandamiento: no tendrás otros dioses ante mí. Ese comportamiento alarmó a muchos, pero nadie se atrevía a desafiarlo directamente. El orgullo de Agripa lo cegó a las señales de advertencia que estaban por todas partes. Fue durante una visita a Cesarea cuando el destino de Agripa cambió para siempre. Se había involucrado en un conflicto con las ciudades de Tiro y Sidón, que dependían de sus tierras para subsistir. Los representantes de estas ciudades, desesperados por una solución, consiguieron una audiencia con el rey a través de uno de sus servidores de confianza. Agripa decidió convertir esa reunión en un gran evento público, mostrando su poder y autoridad. En el segundo día de las festividades, Agripa apareció vestido con una ropa compuesta enteramente de plata que brillaba intensamente bajo la luz del sol. Cuando comenzó a disertar, la gente, impresionada por su apariencia, empezó a gritar: «Es la voz de un dios y no de un hombre». Agripa, en lugar de corregir esa adulación y dar gloria a Dios, aceptó los elogios como si realmente fuera una divinidad. Fue en ese momento cuando todo cambió. La Biblia nos dice que al mismo instante, un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios. Agripa comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen que rápidamente se transformó en agonía. Historiadores como Josefo, que también registraron este suceso, describen que fue acometido por una enfermedad terrible en la que gusanos empezaron a devorar su cuerpo mientras aún vivía. La escena fue tan perturbadora que aquellos que lo habían adorado momentos antes ahora lo veían en total humillación. Agripa sufrió durante varios días antes de morir, gritando de dolor mientras su cuerpo era consumido. Esa muerte trágica y humillante fue un recordatorio poderoso de que todo poder humano es temporal y de que el orgullo puede llevar incluso a los más poderosos a la destrucción. Su historia hace eco de las palabras de Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios no se bromea. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La muerte de Herodes Agripa dejó una marca indeleble en la historia del mundo antiguo y sirvió como una advertencia para todos aquellos que se atreven a desafiar la soberanía divina. Quienes presenciaron su caída atestiguaron cómo el orgullo humano es incapaz de resistir el juicio de Dios. Sin embargo, la lección de su vida no se limita únicamente a su muerte espectacular. El legado de Agripa también nos muestra cómo el poder, cuando se utiliza de forma indebida, puede transformar a alguien en su propia ruina. Tras la muerte de Agripa, muchos comenzaron a reflexionar sobre los acontecimientos que condujeron a ese trágico desenlace. Su meteórica ascensión al poder era, a primera vista, una historia de éxito. Reconstruyó Jerusalén, promovió juegos y festivales, y conquistó la admiración de líderes tanto romanos como judíos. Sin embargo, fue precisamente su habilidad de agradar a ambos lados lo que alimentó su orgullo descontrolado. Agripa, que inicialmente parecía comprometido con los principios de la fe judía, comenzó a utilizar la religión como una herramienta política. Sabía que demostrar devoción a la ley de Moisés le aseguraría el apoyo del pueblo, pero sus acciones estaban motivadas más por la necesidad de consolidar el poder que por una verdadera fe. Cuando perseguía a los cristianos, no lo hacía por convicción religiosa, sino al percibir que esa estrategia le traería aún más prestigio entre los líderes judíos influyentes.
El ejemplo más emblemático de ello fue su decisión de mandar ejecutar a Santiago y arrestar a Pedro. Para él, esos actos no eran solo demostraciones de poder, sino también una manera de reforzar su posición como protector de las tradiciones judías. Sin embargo, subestimó el impacto que tales acciones tendrían. Al tratar de sofocar a la iglesia primitiva, Agripa terminó contribuyendo a la diseminación del Evangelio. Esta ironía es una de las lecciones más poderosas de su historia. Lo que parecía ser un devastador ataque contra los seguidores de Cristo se convirtió en un catalizador para el crecimiento de la fe cristiana en todo el Imperio Romano. Mientras los cristianos enfrentaban persecuciones, muchos se volvían a Dios en oración, pidiendo fortaleza y guía. Fue en ese contexto que comenzaron a suceder milagros. La liberación de Pedro de la prisión es un ejemplo notable. A pesar de todas las medidas tomadas por Agripa para asegurarse de que Pedro permaneciera en custodia, Dios intervino de manera sobrenatural. Este episodio no solo fortaleció la fe de los cristianos, sino que también demostró que el poder de Dios está muy por encima del control humano. El contraste entre la gloria momentánea de Agripa y su humillación final es un recordatorio vívido de la fragilidad del orgullo humano. En su apogeo era celebrado como un gobernante divino, pero en pocos días fue reducido a un estado deplorable. Historiadores como Josefo describen en detalles angustiantes cómo la enfermedad que lo acometió lo consumió de adentro hacia afuera. El brillo de sus vestiduras plateadas fue rápidamente sustituido por los gritos de dolor que resonaron por los pasillos del palacio. Esta escena impactante es frecuentemente comparada con otras historias bíblicas de líderes que sucumbieron al orgullo. Un ejemplo famoso es el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien, en su arrogancia, proclamó que su poder era superior a todo. Como castigo, fue transformado en una especie de bestia, viviendo en el desierto durante 7 años antes de finalmente reconocer la soberanía de Dios. La diferencia entre Nabucodonosor y Agripa, sin embargo, es que el primero tuvo la oportunidad de arrepentirse y fue restaurado. Agripa, por otro lado, fue consumido por su arrogancia hasta el final. Los acontecimientos en Cesarea, donde Agripa encontró su muerte, se convirtieron en un símbolo poderoso para los cristianos de la época. Ellos veían su caída como un claro ejemplo de la justicia divina en acción. Como está escrito en Hechos 5:39, si es de Dios, no podrán destruirlos. Luchar contra ellos sería luchar contra Dios. Agripa eligió luchar contra el pueblo de Dios, y el resultado fue su destrucción. No obstante, su historia no es solo un relato de castigo divino, también es un recordatorio de la importancia de la humildad. Jesús nos enseñó en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa lección es evidente en la vida de Agripa. Su negativa a reconocer su dependencia de Dios y su aceptación de la adoración como si fuera un Dios lo llevaron a la caída. En contraste, aquellos que se humillan ante Dios encuentran gracia y misericordia. Hoy, cuando miramos los restos del teatro en Cesarea, donde Agripa dio su último discurso, recordamos cuán efímero es el poder humano. El mismo lugar que atestiguó su gloria pasajera también vio su humillación final. Es un testimonio silencioso, pero poderoso, de la verdad de que toda gloria pertenece solamente a Dios. La historia de Agripa también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Será que en algún momento permitimos que el orgullo nos ciegue ante la verdad? ¿Acaso buscamos reconocimiento y gloria para nosotros mismos, olvidando que todo lo que tenemos proviene de Dios? Estas son preguntas que todos debemos hacernos, pues el orgullo es una trampa sutil pero peligrosa.
En la sociedad actual, el orgullo puede manifestarse de muchas formas, ya sea en la búsqueda de estatus en las redes sociales o en el incesante deseo de logros materiales. Sin embargo, el mensaje de Jesús sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época de Agripa. La verdadera grandeza radica en servir a los demás y en reconocer nuestra total dependencia de Dios. Agripa, que comenzó su vida como un joven prometedor rodeado por la élite de Roma, terminó siendo un ejemplo trágico de lo que sucede cuando el orgullo domina el corazón de un hombre. Su historia es un recordatorio eterno de que el poder sin humildad conduce a la ruina. Y aunque su caída fue humillante, también sirve como una advertencia para todos nosotros. Nunca debemos olvidar quién es el verdadero que está al mando. La tragedia de Herodes Agripa es más que una historia histórica. Es un testimonio vivo de la soberanía de Dios y de la importancia de mantenernos humildes ante Él. Al reflexionar sobre su vida y su muerte, se nos desafía a buscar un camino diferente, un camino de humildad, servicio y obediencia a la voluntad divina. Pues al final, como está escrito en Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu obtendrá honor. Mientras la tragedia de Herodes Agripa resonaba entre los pueblos de la época, se hizo evidente que su historia no era solo un relato de caída personal, sino una advertencia universal. La lección que nos dejó va más allá de su muerte humillante, apunta al destino inevitable de aquellos que eligen exaltar su ser por encima de Dios. En los últimos días de Agripa, mientras agonizaba, el contraste entre su pasado glorioso y su actual condición era imposible de ignorar. Él, que había sido admirado como un líder político astuto y carismático, ahora era evitado incluso por sus servidores más leales. El hombre que vestía ropas resplandecientes y recibía alabanzas como un dios, estaba reducido a gritar de dolor, consumido por una enfermedad que no podía ser curada. Aquel que controlaba la vida y la muerte de tantos se mostraba impotente ante su propio final. Esta ironía es un recordatorio poderoso de lo que la Biblia enseña reiteradamente. El orgullo precede a la destrucción. Agripa creía que su poder e influencia lo hacían intocable, pero la realidad divina mostró que ningún hombre está por encima de Dios. Como leemos en Isaías 2:17, la arrogancia del hombre será abatida y el orgullo de los hombres será humillado. Solo el Señor será exaltado en ese día. Tras su muerte, la noticia se difundió rápidamente. El rey que intentó extinguir la iglesia cristiana encontró un final tan extraordinario que fue imposible ignorarlo. Para los cristianos, fue una señal clara de que Dios estaba con ellos, protegiéndolos aún en tiempos de persecución. El mensaje de Jesús continuó expandiéndose más fuerte que nunca, cumpliendo el propósito divino a pesar de los esfuerzos de Agripa por destruirlo. La ruina de Herodes Agripa también nos desafía a considerar cómo manejamos el poder y la influencia en nuestras propias vidas. Aunque pocos de nosotros enfrentemos la tentación de declararnos dioses, el orgullo puede adoptar muchas formas. Puede manifestarse en el deseo de ser reconocidos, en la búsqueda incesante del éxito o incluso en la resistencia a admitir nuestros propios errores. En todas estas situaciones, la Biblia nos llama a buscar la humildad y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de humildad. En Filipenses 2:5-8 leemos que, aunque Él era Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si el propio Jesús eligió la humildad, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacer lo mismo? La historia de Agripa nos recuerda que el orgullo nos separa de Dios, mientras la humildad nos acerca a Él. Hoy, las ruinas de Cesarea
permanecen como un testimonio silencioso de lo que aconteció en aquel fatídico día. El mismo teatro donde Agripa aceptó la adulación como si fuera un dios, aún se mantiene en pie, pero su gloria ha sido sustituida por una lección eterna. La grandeza humana es pasajera, pero la soberanía de Dios es eterna. Al reflexionar sobre esta historia, se nos invita a vivir de manera diferente. En lugar de buscar la exaltación, debemos procurar servir. En vez de llenarnos de orgullo, debemos vaciarnos y permitir que Dios sea nuestra fortaleza. Porque al final, como está escrito en Santiago 4:6, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que la historia de Herodes Agripa sea para nosotros una advertencia e inspiración. Que podamos aprender de sus errores y escoger un camino de humildad y dependencia en Dios. Porque, en definitiva, toda gloria pertenece únicamente a Él.